Buenas tardes, chef Araceli Camacho. Em, Soy estudiante del Instituto Rumiñahui y ahora estamos haciendo unas preguntas. Y le voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué nos puede decir sobre los distintos tipos de masas que se elaboran dentro del campo de pastelería? Díganos todos los tipos que usted conoce. Bueno, buenas noches, mucho gusto y bueno, estoy presta para ayudarle, ¿no? Los diferentes tipos de masas de los que yo conozco y con los que yo trabajo son masas quebradas, fermentadas, batidas, secas, hojaldradas, escaldadas. Esas son las masas que yo conozco y con las que yo trabajo, ¿no? Digamos, con la que más uso yo normalmente en mi área son quebradas, ya que como su nombre le dice, son más delicadas. Estas masas tienden a secarse, a deshidratarse en el momento de la cocción. Las masas también escaladas son las masas que nosotros utilizamos para hacer, son relámpagos, eclair, los profiteroles, también hacemos lo que son roscones. Esto se hace a base de un agua hirviendo más un tipo de grasa, sea manteca o margarina, y tenemos que incorporar la harina y luego, posteriormente, vamos a agregar los huevos. También utilizo lo que son las masas batidas, que son las clásicas para hacerlos, sean ligeras o sean pesadas. En esas tenemos lo que son para hacer postres, pasteles y bizcochuelos. También tenemos las masas que son las hojaldradas, son a base de una cantidad muy alta en grasa y también tienen diferentes dobleces para tener la cantidad de capas que necesita nuestra masa hojaldrada. También las masas fermentadas son las que utilizamos con una levadura, que por medio del tiempo va a empezar a leudar, pero es debido a que usamos una levadura fresca para obtener esto. Entonces podemos hacer lo que son donas, panecillos, pepitos, y esos son los tipos de masas. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿podría decirnos cuáles los tipos de merengues y cuál es el que usted prefiere para sus preparaciones y por qué? Ya, los tipos de merengue, el francés, italiano y el suizo. El francés es el más clásico, pero por motivos de los que yo me encuentro de mi trabajo, yo utilizo es el merengue italiano. Es un poco complicado porque necesitamos de un caramelo, porque este caramelo tiene que llegar de unos 116 máximo a unos 125 grados de temperatura. Pero con este nosotros vamos a evitar que se caiga, que se derrame, que se haga como huecos de un merengue, porque este va a tener una textura durita y no va a ser una ligera que se va a caer porque tenemos que obtener un pico en el momento del batido. Entonces yo utilizo el merengue italiano. El merengue suizo es otro, ustedes pueden utilizar, pero este tiene que tener mucho cuidado en el momento que están calentando las claras y el azúcar, ya que si sobrepasan los 60 grados de temperatura y ustedes dejan de batir, va a empezar a coagular la clara y eso no queremos en un merengue. Para que un merengue esté perfecto, ustedes tienen que tratar de controlar las temperaturas hasta que ustedes ya puedan trabajar sin estar pendientes de un termómetro cuando ustedes puedan ver un caramelo en el punto que está, o también ustedes ya sepan a qué temperatura tiene que estar la base del bowl en el que vamos a hacer un merengue suizo. ¿Cómo elabora la crema pastelera? ¿En qué preparaciones la utiliza y qué otros usos le daría? Ya. Bueno, yo la crema pastelera elaboro a base de yemas, azúcar, esencia, ralladuras y también con la leche y la maicena. Le pongo siempre también lo que es mantequilla para evitar que se haga una costra al final de la preparación. No utilizo harina porque la maicena es más delicada, menos pesada para esta preparación.
tiene, bueno, un truquito también lo que es la crema pastelera, que cuando se está elaborando ya lista en la cocción, cuando ya está incorporada las yemas a la leche, para saber si ya está en el punto, una cuchareta o el batidor de mano que estamos utilizando se coloca en la mitad de la olla. Ponemos en la mitad de la olla y si se para y no se cae, se mantiene estable y no se va para un lado ni para el otro, es porque ya está en nuestro punto nuestra crema pastelera. Y también yo utilizo, normalmente se utiliza para lo que son tartas, ¿no? Para hacer tartas, para unas mil hojas, para berlines, para pepitos. Yo utilizo en la misma preparación y a veces con tortas, porque me gusta combinar lo que es la crema con el chantilly y elaborar una muselina, una diplomática para nuestras preparaciones en mis pasteles que yo elaboro normalmente en mi trabajo. ¿Qué tipos de masas batidas conoce? ¿Cuál le gusta más? Bueno, tenemos lo que son las masas batidas, tenemos lo que son las ligeras y las pesadas. Entre las ligeras son las que tenemos, obtenemos un bizcochuelo que es esponjoso. Esa es la característica de una masa batida. Las batidas tienen que ser esponjosas, pero las pesadas también van a ser como un pastel de novias. Un pastel de novias es pesado por los frutos secos que tenemos en la preparación del pastel de novias. En cambio, en una torta también va a ser un poco más pesada si nosotros incorporamos higos, frutos secos o algún tipo de especias más, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos, solo ponemos en el bizcochuelo o un muffin de vainilla, de naranja, de chocolate, de coco, es delicado, es súper aireado. Entonces yo prefiero utilizar las dos, porque con las dos yo trabajo normalmente y me gustan las dos para diferentes preparaciones. No tengo una preferencia entre las dos masas batidas. Para que una torta se infle correctamente, ¿qué nos recomienda? Porque a veces la torta se queda, no se esponja. ¿Qué nos recomendaría? Ya. Bueno, usted, primero para elaborar cualquier cosa en la pastelería, nuestro bowl y nuestro globo, nuestro escudo y nuestro gancho principalmente deben estar bien secos. Porque cuando nosotros tenemos una gota de agua en nuestras preparaciones, dependiendo la que van a hacer, como cuando es un merengue, una gota que le caiga de agua, no se nos va a hacer un merengue, ni sea suizo, ni sea italiano, ni francés. Lo mismo pasa en las tortas. Entonces, primero que tengan los utensilios bien secos. Después de eso, nosotros podemos utilizar, dependiendo diferentes métodos, como es la mantequilla y el azúcar para cremar. O también podemos usar el aceite, ¿no? Que es en lugar de la mantequilla. Pero nosotros, si vamos a hacer con aceite, debemos elaborar la preparación con huevos y azúcar y el globo. El globo le va a ayudar a incorporar la cantidad necesaria de aire, obteniendo lo que son las burbujas y duplicando el volumen de nuestra preparación. Y eso le va a dar una esponjosidad cuando nosotros incorporamos el aceite también en la preparación. Las preparaciones siempre tienen que tener una cierta cantidad de grasa. Si nosotros nos olvidamos de la grasa, va a salir una masa pesada. No se pueden olvidar ningún ingrediente, porque ahí vamos a fallar. Y cuando ustedes hacen cremando la mantequilla con el azúcar, lo que vamos a hacer es obtener burbujas el momento que se está cremando el azúcar con la mantequilla. Y tenemos que cremar, completamente cremar, para obtener una buena torta que sea esponjosa, delicada y suave, más no pesada. Otra pregunta. Para verificar el tiempo de cocción, ¿cómo le verifico? ¿Me puede repetir, por favor? Yeah. Para saber el tiempo de cocción de la torta, ¿cómo le verifico o solo le tomo el tiempo y eso es todo? No, la verdad depende mucho de los hornos que tenemos. En los hornos, digamos, si hacemos en uno de casa,
no tenemos la temperatura que nos está especificando el horno. Entonces, ustedes pueden tener siempre el tiempo, siempre decir que cocinamos una torta a 185 grados para tener una torta que salga homogénea, pareja, y le horneamos más o menos unos 45 minutos. Pero como no tenemos un horno especial, un industrial que sea especial para tortas, tenemos que estar cuidando más o menos a unos 30 minutos. Lo que yo personalmente siempre hago y me ayudo es de un palito a la mitad, y ahí sé si es que mi torta está o no está. Evitar estar abriendo cada momento el horno, ya que si entra la cantidad de frío, vamos a bajar la torta y ahí se va a hacer igual pesada en la parte de abajo. No va a subir porque ya estaba alta, y cuando le entra el frío, de una baja. Todas las partículas van a bajar y se va a hacer densa, ¿no? Muy pesada. Otra pregunta. ¿Cuál sería la recomendación final que nos podría dar usted? ¿Cuál sería? Perdón, Nosotros como estudiantes, perdón, no lo escucho. A ver, perdón, vuélvame a repetir, disculpe. ya. ¿Cuál sería la recomendación final que nos daría? Ah, ya. ¿Qué me Ante daría? todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto, bueno, pues la recomendación yo les diría que cuando una persona se enfoca en la pastelería, en todo lo que es el ámbito gastronómico, tenemos que saber que no podemos jugar solo al ojo en la pastelería ni en la panadería. Todo tiene que ser pesado, exactamente. Tenemos que trabajar con pesos exactos, con tiempos, con termómetros, porque nosotros no estamos listos para jugarnos a que nos salga una torta perfecta si no ponemos un ingrediente, o ese ingrediente le reemplazamos por otro ingrediente. Entonces, si nosotros ponemos todo al ojo, no nos va a salir tampoco la torta deseada, el mousse deseado, que sea cremoso, porque un mousse tiene que ser suave, delicado, cremoso. Si nosotros no ponemos la cantidad exacta de gelatina porque nos faltó, porque no teníamos o nos excedemos, vamos a tener una gelatina y ya no va a ser un mousse. Entonces sí les recomiendo que para estar en la panadería y en la pastelería, siempre trabajemos con el tiempo y con los ingredientes exactos y una balanza que sea mejor, una gramera, ¿no? Con la gramera nosotros tenemos cantidades exactas. Si trabajamos con onzas, pues todo va a ser con onzas. No vamos a pesar una cosa en onzas, una en gramos y otra con tazas, porque no nos va a salir, o sea, como debería salirnos una preparación. Siempre hacer todo. Si es con gramos, todo es con gramos, todo es con onzas, así para poder nosotros crear, innovar y tener un arte, porque la pastelería es súper bonita. Entonces, en la pastelería usted se olvida del mundo exterior. Podemos entrar a la pastelería y usted, como tiene que dedicarse a trabajar, pesando cada ingrediente, viendo que no le falte nada, batiendo, ver que se airee para hacer una torta, usted se olvida de todo lo que está afuera, porque ahí usted empieza a vivir la pasión que es la pastelería. Yo le hablo así porque yo amo la pastelería. Yo amo estar en la pastelería haciendo mis tartas, mis pasteles, y eso me gusta. Y cuando uno empieza a decorar, se olvida más, porque uno tiene que estar pendiente de lo que está haciendo, que no se le dañe, que no se le baje, que no se le ensucie, que no se le vaya una gotita de chocolate donde no es, el coco donde no vaya a poner, todo eso. Entonces sí, la recomendación es trabajar siempre con tiempos y con gramajes exactos. Muchas gracias. Le agradezco por sus recomendaciones y por sus consejos. Claro, estoy para servirles cuando ustedes necesiten, pues aquí estoy. Cualquier cosa que pueda ayudarles, pues les puedo ayudar. Y no se olviden de todo lo que son los pequeños truquitos como el que se les da. Son súper buenos, pueden aplicarlos y ya verán qué es la diferencia. Y pues bueno, me gustaría que después podamos estar en el mismo ámbito que es la pastelería, que a mí me encanta la pastelería y la panadería. Gracias.